La composición. El día de su cumpleaños, a Pedro le regalaron una pelota. Pedro protestó porque quería una de cuero blanco, con parches negros, como las que usan los futbolistas profesionales. En cambio, esta de plástico le parecía demasiado ligera. Uno quiere meter un gol con la cabeza y la pelota sale volando. Parece un pájaro de tan poco que pesa. Mejor, le dijo su papá, así no te aturdes la cabeza. Y le hizo un gesto con los dedos para que callara, porque quería oír la radio. En el último mes, desde que las calles se llenaron de militares, Pedro había notado que todas las noches el papá se sentaba en su sillón preferido, levantaba la antena del aparato verde y oía con atención noticias que llegaban desde muy lejos. A veces venían amigos que se tendían en el suelo y fumaban como chimeneas y ponían las orejas cerca del receptor. Pedro le preguntó a su mamá: ¿por qué siempre oyen esa radio tan llena de ruidos? Porque es interesante lo que dice. ¿Y qué dice? Cosas sobre nosotros, sobre nuestro país. ¿Qué cosas? Cosas que pasan. ¿Y por qué se oye tan mal? Porque la voz viene de muy lejos. Y Pedro se asomaba soñoliento a la ventana, tratando de adivinar por cuál de los cerros lejanos se filtraría la voz de la radio. En octubre, Pedro fue la estrella de los partidos de fútbol de su barrio. Jugaba en una calle de grandes árboles, y correr bajo su sombra era casi tan delicioso como nadar en el río en verano. Pedro sentía que las hojas susurrantes eran como el techo de un gran estadio. Y Pedro se imaginaba que recibía una gran ovación al recibir el pase preciso de Daniel, el hijo del almacenero. Se filtraba como Pelé entre los grandotes de la defensa y chutaba directo a la portería para meter gol. ¡Gol! Gritaba Pedro, y corrían a abrazarlos todos los de su equipo lo levantaban por los aires, porque a pesar de que Pedro ya tenía 9 años, todavía era muy pequeño y liviano. Por eso todos lo llamaban chico. ¿Por qué eres tan chiquito?, le decían a veces para fastidiarlo. Porque mi papá es chiquito y mi mamá también es chiquita. Y seguramente también tu abuelo y tu abuela, porque eres requete chiquito. Yo soy bajo, pero soy inteligente y rápido. En cambio, tú lo único que tienes de rápido es la lengua. Un día, Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín del córner si ese fuera un campo de verdad, y no la calle entierrada de su barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba en la portería, simuló con la cintura que avanzaba, pisó el balón hasta dominarlo con los pies, lo levantó sobre el cuerpo y chutó suavemente mientras la pelota rozaba el arco. ¡Gol! Gritó Pedro. Y corrió hacia el centro del campo, esperando el abrazo de sus compañeros. Pero esta vez nadie se movió. Todos estaban clavados, mirando hacia el almacén. Algunas ventanas se abrieron. La gente se asomó con los ojos bien abiertos, pero otras puertas se cerraron de golpe,
Y entonces Pedro vio que al padre de Daniel se lo llevaban dos hombres, arrastrándolo, mientras un piquete de soldados le apuntaba con metralletas. Cuando Daniel, su hijo, quiso acercarse, uno de los hombres lo contuvo, poniéndole la mano en el pecho. Tranquilo, le dijo. Don Daniel miró a su hijo. Cuídame bien el negocio, hijo. Cuando los hombres lo empujaban hacia el jeep, quiso llevarse una mano al bolsillo, y de inmediato un soldado levantó su metralleta. ¡Cuidado! Don Daniel dijo, solo quería coger las llaves para dárselas al niño. Uno de los hombres le agarró el brazo y dijo, ya lo hago yo. Palpó sus pantalones hasta encontrar un ruido metálico. Introdujo la mano y sacó las llaves. Daniel las recogió en el aire. Y entonces el jeep partió y las madres se precipitaron a la calle. Agarraron a sus hijos del cuello y los metieron en sus casas. Pedro se quedó cerca de Daniel, en medio de la polvareda que levantó el jeep al partir. ¿Por qué se lo llevaron? Daniel hundió las manos en los bolsillos y apretó las llaves. Porque mi papá está contra la dictadura. Pedro ya había escuchado eso de contra la dictadura. Lo decía la radio por las noches, muchas veces, pero no sabía muy bien qué quería decir. ¿Qué significa eso? Daniel miró la calle vacía y le dijo en secreto, que quieren que el país sea libre, que se vayan los militares del gobierno, y por eso se los llevan presos, preguntó Pedro. Yo creo que sí. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé. Un vecino se acercó a Daniel y le pasó la mano por el pelo. ¿Te ayudo a cerrar?, le preguntó. Pedro se alejó dándole patadas a la pelota, y como no había nadie en la calle con quien jugar, corrió hasta la otra esquina a esperar el autobús, que seguro traería a su padre de regreso del trabajo. Cuando llegó su padre, Pedro lo abrazó, y el papá se inclinó para darle un beso. ¿No ha vuelto aún tu mamá? No, dijo Pedro. ¿Jugaste mucho? Un poco. Sintió la mano de su papá, que le tomaba la cabeza y la estrechaba con una caricia sobre la camisa. Papá, vinieron unos soldados y se llevaron preso al papá de Daniel. Ya lo sé, le dijo el padre. ¿Cómo lo sabes? Me avisaron por teléfono. Daniel se quedó de dueño del almacén. A lo mejor ahora me regalará caramelos. No lo creo. Se lo llevaron en un jeep, como esos que salen en las películas. El padre no dijo nada, respiró hondo y se quedó mirando con tristeza la calle. A pesar de que era de día, solo la atravesaban los hombres que volvían lentos de sus trabajos. ¿Tú crees que esto saldrá en la televisión?, preguntó Pedro. ¿Qué?, preguntó el padre. Pues don Daniel. No, creo que no saldrá en la televisión. Esa noche se sentaron los tres a cenar, y aunque nadie le ordenó que se callara, Pedro no abrió la boca. Sus papás comían sin hablar, y de pronto la madre comenzó a llorar sin hacer ruido. ¿Por qué está llorando mi mamá?, preguntó. El papá se fijó primero en Pedro y luego en ella, y no contestó. Y al final la mamá dijo, no estoy llorando, hijo, no estoy llorando. ¿Alguien te hizo algo?, preguntó Pedro. No, dijo ella. Todos terminaron de cenar en silencio, y Pedro fue a ponerse su pijama. Cuando volvió a la sala, sus papás estaban abrazados
en el sillón, con el oído muy cerca de la radio, que emitía unos sonidos extraños, más confusos, ahora por el poco volumen. Casi adivinando que su papá se llevaría un dedo a la boca para que se callara, Pedro preguntó rápido: «Papá, ¿tú estás contra la dictadura?» El hombre miró a su hijo, luego a su mujer, y enseguida ambos lo miraron a él. Después bajó y subió lentamente la cabeza, asintiendo. ¿Y también te van a llevar preso, papá? No, dijo el padre. ¿Cómo lo sabes? Porque tú me traes muy buena suerte, chico. Y el padre sonrió. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, feliz de que no lo mandaran a acostarse como otras veces. Prestó atención a la radio tratando de entender. Cuando la radio dijo «la dictadura militar», Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas en su cabeza se estaban empezando a juntar como si fueran un rompecabezas. «Papá», preguntó Pedro, ¿yo también estoy contra la dictadura?» El padre miró a su mujer, como si la respuesta a esa pregunta estuviera escrita en los ojos de ella. La mamá se rascó la mejilla con una cara divertida y dijo: «Pues no se puede decir. ¿Por qué no? Los niños no están contra nada. Los niños simplemente son niños. Los niños de tu edad tienen que ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y ser cariñosos con sus padres». Cada vez que a Pedro le decían estas frases, se quedaba en silencio. Pero esta vez, con los ojos fijos en la radio, respondió: «Bueno, pero si el papá de Daniel está preso, ¿Daniel no va a poder ir más a la escuela?» «Acuéstate, chico», dijo el papá. Al día siguiente, Pedro se comió 2 panes con mermelada, se lavó la cara y se fue «corre que te vuela» a la escuela, para que no le anotaran de nuevo un retraso. En el camino descubrió una cometa azul que había quedado enredada entre las ramas de un árbol, pero por más que saltó y saltó, no consiguió alcanzarla. Todavía no acababa de sonar el din-don de la campana cuando la maestra entró, muy tiesa, acompañada por un señor con uniforme militar, una medalla en el pecho, bigotes grises y unos anteojos más negros que la mugre de la rodilla. La maestra dijo: «De pie, niños, y bien derechitos». Los niños se levantaron. El militar sonreía con sus bigotes de cepillo de dientes bajo las lentes negras. «Buenos días, amigos. Yo soy el capitán Romo y vengo de parte del gobierno, es decir, del general Perdomo, para invitar a todos los niños de los grados de esta escuela a escribir una redacción. El que escriba la más linda de todas recibirá de la propia mano del general Perdomo una medalla de oro y una cinta como esta con los colores de la bandera, y por supuesto será el abanderado en el desfile de la Semana de la Patria». Puso las manos tras la espalda, se abrió de piernas con un salto y enderezó el cuello levantando un poco la barbilla. «Atención, ya pueden sentarse». Los muchachos obedecieron. «Bien», dijo el militar, «saquen sus cuadernos». «¿Listos los cuadernos? Bien, pues saquen el lápiz». «¿Listos los lápices? Ya pueden anotar. Título de la composición: Lo que hace mi familia por las noches». ¿Lo han comprendido? Es decir, lo que hacen ustedes y sus padres desde que llegan de la escuela y del trabajo,
los amigos que vienen, de lo que hablan, lo que comentan cuando ven la televisión, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra libremente con toda libertad. ¿Ya? 1, 2, 3, comenzamos. ¿Se puede borrar, señor?, preguntó un niño. Sí, dijo el capitán. ¿Se puede hacer con bolígrafo? Sí, joven, cómo no. ¿Se pueden hacer en hojas cuadriculadas, señor? Perfectamente. ¿Y cuánto hay que escribir, señor? 2 o 3 páginas. 2 o 3 páginas, protestaron los niños. Bueno, corrigió el militar, que sean 1 o 2. Y venga, a trabajar inmediatamente. Los niños se metieron el lápiz entre los dientes y comenzaron a mirar el techo a ver si por un agujero caía volando sobre ellos el pajarito de la inspiración. Pedro estuvo mordiendo el lápiz, pero no consiguió sacar. Se rascó el agujero de la nariz y pegó debajo del escritorio una mosquita que le salió por casualidad. Juan, en el pupitre de al lado, estaba comiéndose las uñas, una por una. ¿Te las comes?, preguntó Pedro. ¿Qué?, dijo Juan. ¿Las uñas? No, solo me las corto con los dientes y después las escupo. Así. ¿Ves? El capitán se acercó por el pasillo y Pedro pudo ver cerca la dura hebilla dorada de su cinturón. ¿Y ustedes, señores, no trabajan? ¿Y tú? Sí, señor, dijo Juan, y a toda velocidad arrugó las cejas, sacó la lengua entre los dientes y puso una graná para comenzar la composición. Cuando el capitán se fue hacia el pizarrón y se puso a hablar con la maestra, Pedro le espió la hoja a Juan y preguntó: ¿Qué vas a poner, Juan? Cualquier cosa. ¿Y tú? No sé, dijo Pedro. ¿Qué hicieron tus papás ayer?, preguntó Juan. Lo mismo que siempre. Llegaron, comieron, oyeron la radio y se acostaron. Igualito que mi mamá. Mi mamá se puso a llorar de repente, dijo Pedro. ¡Puah! Las mujeres se lo pasan llorando. Yo trato de no llorar nunca. Hace como 1 año que no lloro. ¿Y si te pego en el ojo y te lo pongo morado, no lloras? ¿Y por qué me ibas a hacer eso si soy tu amigo? Bueno, también es verdad. Los dos se metieron los lápices en la boca y miraron la bombilla apagada y las sombras en las paredes y sintieron la cabeza hueca. Pedro se acercó a Juan y le susurró en la oreja: Juan, ¿tú estás contra la dictadura? Juan vigiló la posición del capitán y se inclinó hacia Pedro. ¡Claro que sí, pendejo! Pedro se apartó un poco y le guiñó un ojo sonriendo. Luego, haciendo como es que escribía, volvió a hablarle. Pero si tú eres un niño. ¿Y eso qué importa? Mi mamá me dijo que los niños, comenzó a decir Pedro. Las mamás y los papás siempre dicen eso. A mi papá se lo llevaron preso al norte, igual que al de Daniel. Igualito. Pedro miró la hoja en blanco y leyó lo que había escrito. Lo que hace mi familia por las noches. Pedro Marblán, Escuela Siria, 3er grado A. Juan, si me gano la medalla, la vendo para comprarme una pelota de fútbol tamaño 5, de cuero blanco con parches negros. Pedro mojó la punta del lápiz con un poco de saliva, suspiró hondo y arrancó. Cuando mi papá vuelve del trabajo... Pasó una semana. Se cayó de puro viejo un árbol de la plaza. El camión de la basura
estuvo 5 días sin pasar, y las moscas tropezaban en los ojos de la gente. Se casó Gustavo Martínez de la casa de enfrente, y repartieron así unos pedazos de torta a los vecinos. El jeep volvió, y se llevaron preso al profesor Manuel Pedraza. El cura no quiso decir misa el domingo. En el muro de la escuela apareció escrita la palabra resistencia. Daniel volvió a jugar a fútbol y metió un gol de chilena y otro de palomita. Y subieron los precios de los helados. Y Matilde, cuando cumplió 9 años, le pidió a Pedro que le diera un beso en la boca. —¿Estás loca? —le gritó Pedro. Después que pasó una semana, pasó todavía otra, y un día volvió al aula el militar, cargado de papeles, con una bolsa de caramelos y un calendario con la foto de un general. —Mis queridos amigos —les dijo—, sus composiciones han sido muy lindas y nos han alegrado mucho a los militares, y en nombre de todos mis colegas y del general Perdomo, debo felicitarles muy sinceramente. Pero la medalla de oro no recayó en este curso, sino en otro, en algún otro. Pero para premiar sus simpáticos trabajos, les daré a cada uno un caramelo. Y este calendario con la foto del honorable presidente. Pedro se comió el caramelo camino de su casa, y esa noche, mientras cenaban, le contó a su papá: «Papá, en la escuela nos mandaron escribir una composición». «Está bien. ¿Y sobre qué era la composición?», preguntó su papá mientras se comía la sopa. «Lo que hace mi familia por las noches». El papá dejó caer la cuchara sobre el plato y saltó una gota de sopa sobre el mantel. Miró a la mamá. «¿Y tú qué escribiste, hijo?», preguntó la mamá. Pedro se levantó de la mesa y fue a buscar entre sus cuadernos. «¿Quieren que se las lea? El capitán me felicitó». Y les mostró donde el capitán había escrito con tinta verde: «Bravo, te felicito». «¿El capitán? ¿Qué capitán?», gritó el papá. «El que nos mandó a hacer la composición». Los papás se volvieron a mirar y Pedro empezó a leer: «Escuela Siria, 3er grado». El papá lo interrumpió: Sí, hijo, está bien, pero lee directamente la composición, ¿quieres?». Y mientras los padres escuchaban con mucha atención, Pedro leyó: «Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces mi mamá está en casa y cuando llega mi papá le dice: «Hola, chico, ¿cómo te fue el día?». «Bien», le dice mi papá. «¿Y a ti cómo te fue?». «Aquí estamos», le dice mi mamá. «Entonces yo salgo a jugar a fútbol y me gusta mucho meter goles con la cabeza. Después viene mi mamá y me dice que ya toca ir a cenar y luego nos sentamos en la mesa y yo siempre me como todo menos la sopa, que la sopa no me gusta. Después, todas las noches, mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez y yo acabo mis deberes y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir y después no puedo contar más porque ya me he quedado dormido. Firmado Pedro Malbrán. Nota: si me dan un premio por la composición, ojalá sea una pelota de fútbol, pero no de plástico, ¿eh?». Levantó la mirada y se dio cuenta de que sus padres estaban sonriendo. «Bueno», dijo el papá, «habrá que comprar un tablero de ajedrez, por si las moscas».